Bueno, muchas gracias por seguir escuchándonos. Llegamos finalmente a la tercera y última mesa de esta tercera edición del Festival Domus Lab, el Festival en Innovación y Diseño del Hábitat Sostenible, cuyo tema es acciones comunitarias. Un poco la idea es explorar aquellas búsquedas de soluciones a problemáticas actuales en clave sustentable que involucren algún tipo de reacción o de acción en relación a la comunidad en la cual se inserta esta acción. Tenemos como expositores que nos acompañan hoy a Alejandro Borrachia, Víctor Franco, Natalia Kajanov y Marta Yajnes, quienes van a realizar sus presentaciones, al término de las cuales tendremos un tiempo para realizar intercambio y preguntas. Los invito nuevamente a quienes nos están escuchando y viendo, que pueden ir dejando sus comentarios y consultas en el chat y al final nosotros los vamos a retomar. Bueno, sin más, empezamos con el primero de nuestros presentadores. El arquitecto Alejandro Hernán Borrachia es decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón, profesor titular de Arquitectura 1 y 2 y director del Instituto de Investigación en Diseño y Georreferenciación. Está dedicado a proyectos urbanos y vivienda social experimental en la misma escuela. Es creador y miembro del Comité Académico del Taller de Integración Latinoamericano y titular de la cátedra en la materia Proyecto Final Integrador, donde se desarrolla el Programa Académico de Asistencia Federal, PAF, un sistema de tesis que se ejecuta en escala real, que es justamente nuestra plataforma Domus Lab, en su momento cuando fue el premio, premiamos esta acción que ahora seguramente algo nos va a contar. Fue profesor invitado en Argentina y en el exterior, es titular del estudio Borrachia Arquitectos y sus proyectos obtuvieron múltiples premios nacionales e internacionales y se publican en medios especializados de todo el mundo. Es además autor del libro Nuevas Arquitecturas en un Mundo Hiperconectado. Bueno, adelante Alejandro, bienvenido y te escuchamos. Bueno, gracias Andrés. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. La verdad que sigo siempre con interés todo lo que Domus Lab publica, gracias a Victoria, que está detrás de todo esto, siempre organizando este tipo de eventos tan interesantes. Así que bueno, un placer estar acá. Y sí, como decías, les voy a contar un poco cómo estamos trabajando en la escuela en relación bueno, al tema de la práctica y al tema de lo social, tema que hoy tocamos como en esta mesa y que tiene mucho que ver con el premio que obtuvimos ahí en el concurso Domus Lab. Me acordaba hoy, creo que en el 2018, ya no me acuerdo si en el 2018 o 2019. Eh, bueno, para empezar, un poco, digamos, decirles que nosotros hace ya muchos años que decidimos como escuela y como enfoque volcarnos a pretender formar y generar profesionales, formar, ¿no?, estudiantes y generar profesionales que se involucren con los problemas de la sociedad. O sea, el tema del diseño social con todo lo que eso implica, ¿no?, como una red colectiva de personas imaginando un futuro mejor y trabajando para los problemas de la sociedad desde las múltiples disciplinas que nosotros tenemos en nuestra escuela, porque no es solo arquitectura, sino que también tenemos diseño de indumentaria, diseño de interiores y diseño gráfico, y tratamos de involucrarlas a todas no solo en acciones sociales concretas, sino también en esta reflexión acerca de lo que significa ser un diseñador social hoy, ¿no? Para eso también tenemos como muy claro, y tratamos de contarlo siempre, que transitamos como humanidad un cambio de paradigma fundamental que nos obliga a actuar en consecuencia y a pensar distinto, que es que, digamos, pasamos del homocentrismo al ecocentrismo, y que eso nos debiera colocar como pensadores a mirarlo todo con cierta visión holística, ¿no? Entender que desde la sola disciplina no podemos resolver todos los problemas que tenemos entre manos. Y decimos también que a futuro cualquiera de las disciplinas del diseño va a ser validada no por esa mirada interna, ¿no?, que a veces tenemos los profesionales en cómo criticamos o evaluamos los proyectos que hacen otros, sino por aquellas múltiples relaciones que cualquier cosa que nosotros
generemos en el mundo físico puede tener con todo aquello que lo rodea. Entonces, de aquí a futuro, nuestro tema como pensadores va a estar en cómo diseñar el espacio entre las cosas, todo aquello que rodea lo que nosotros podemos generar en este mundo físico. Es así que muchos de los ejercicios que hacemos en la escuela, ya desde los primeros años, no solo tratan sobre ciertos temas de cómo enfocarnos como diseñadores hoy, sino que intentan contarle por ahí a un estudiante muy chiquito en la carrera que recién comienza, que no solo su proyecto es importante, sino que su proyecto es importante en la manera en la que se conecta y se vincula con todo lo que lo rodea, ¿no? Eso lo podemos traspolar a la ciudad, a los materiales y la manera en la que se relacionan unos con otros, bueno, a muchos temas. Así es que solemos hacer proyectos que son pequeños edificios que se presentan en distintas exposiciones y que no solo se validan en su construcción y en su diseño autónomo, sino también en clases como esta, en la relación que esos pequeños objetos que se puedan producir tienen con objetos, otros objetos que hayan producido sus propios compañeros. Entonces, el trabajo pasa a tener como un motor colectivo, ¿no? Y la validación de un ejercicio es en un escenario, en una puesta en escena como estas, en donde el ejercicio no solo se pone en marcha para aquello, para lo que fue creado, sino que convive con otros ejercicios, ¿no?, del mismo tenor que tienen que trabajar todos mancomunados. Nosotros los llamamos ejercicios bandera, es como enarbolar, ¿no?, una bandera de lo que después significa para nosotros la sociedad, la ciudad y la manera en la que podemos reflexionar acerca de eso. También nos hemos metido desde este mismo punto de vista a pensar en vivienda social, a generar distintos sistemas constructivos que podemos probar con nuestros estudiantes y en donde no solo trabajamos desde la crítica de la vivienda, su crecimiento, su capacidad de adaptarse, ¿no?, a los climas o resolver en distintos puntos cardinales de nuestro país los distintos climas, cosas que normalmente no pasan, sino que también pensamos en cómo la materia prima que se puede usar para este tipo de obras de gran envergadura, como a veces son las viviendas sociales, puede surgir del lugar o tener toda una cualidad de brindar, ¿no?, y dotar de trabajo a los habitantes de ese lugar o de esa región en donde se esté construyendo esta vivienda social. Hemos experimentado en el Instituto de Investigación cerca de 10 prototipos de diferentes tecnologías, algunas tecnologías propias, otras en donde vamos como probando distintos avances que hay en materiales que tenemos a la mano y con un sistema en el que todas estas construcciones se basan en la donación de empresas privadas o del Estado de materiales que se ponen al servicio de nuestras investigaciones. Muchos de estas pruebas o de estos prototipos de vivienda se basan en esquemas como este, no solo en el mundo, en pensar en cómo diseñamos, ¿no?, un edificio o un objeto, sino también cómo generamos un sistema cerrado, una pequeña economía circular en un lugar en donde desde la generación de materia prima hasta la transformación de esa materia prima en pequeños talleres familiares y su puesta después en la obra y su uso final, están todos atados a un motor de generación de trabajo, de cambio del paradigma o de la ecuación económica que a veces mueve estos lugares. Muchas de estas piezas se muestran en exposiciones como estas, asociados a estas empresas que nos brindan sus productos y que nos permiten crecer, cambiar el modelo y probar diferentes cosas. Bueno, hemos trabajado no solo pensando en vivienda social, sino también pensando en momentos muy angustiantes para nuestras sociedades, como las grandes inundaciones que a veces aquejan algunos lugares, o, por ejemplo, la pandemia, ¿no?, que estamos transitando y reflexionando a ver si podíamos generar prototipos de edificios de arquitectura que no solo puedan dar una respuesta a este problema puntual, sino que también se introduzcan en estas matrices económicas que pueden cambiar el cómo nos movemos o cómo generamos obras de arquitectura. El año pasado, a raíz de la pandemia, hemos generado un sistema de pequeños hospitales que se basan en módulos de madera y que pueden generar no solo atender al problema puntual, sino generar en los bordes de la ciudad
una cierta infraestructura urbana, de un tejido que post pandemia se puede usar como para otro tipo de cosas. Eso, bueno, ha sido tomado por un organismo de Naciones Unidas y ha sido desarrollado, por lo menos a nivel prototipo, para experimentar estos temas en la realidad. Eh, bueno, también salió seleccionado, ganó el premio de Arquitectura Solidaria el año pasado acá en Argentina. Y todas estas experiencias de construir en escala real, de investigar con la escala real, de asociar al Estado y a las empresas o al mundo de lo privado con este tipo de investigaciones, a partir del 2016 se pusieron al servicio de nuestro programa de tesis, que se llama así, Programa Académico de Asistencia Federal, que es un programa declarado de interés de la Cámara de Diputados de la Nación, además de haber recibido múltiples premios, y que básicamente trata de o cambia la manera en la que los estudiantes se reciben normalmente en las escuelas de arquitectura y los pone a pensar sobre problemas concretos de pequeñas comunidades y a tratar de resolver con obras de arquitectura una porción de esos problemas, o por lo menos plantar como la primer semilla de lo que podría ser la solución de alguno de esos problemas. Hemos realizado así cerca de 45 obras, estamos por llegar a la número 50 con los proyectos que ahora tenemos en marcha, y no solo involucran a la carrera de arquitectura, sino que estamos trabajando de manera interdisciplinar con distintas otras carreras de la Universidad de Morón y también con distintas carreras que tenemos en la misma escuela. El motor de búsqueda cuando iniciamos con este trabajo fue, bueno, solicitarle a los estudiantes que hagan un relevamiento de conocidos o lugares en donde ellos podían acceder, que detecten un problema en cualquier punto cardinal de nuestro país y que intenten resolverlo con una pequeña pieza de arquitectura. Así hemos construido obras en Jujuy, en Santiago del Estero, en Salta, en Entre Ríos, en Corrientes, en el sur, bueno, en distintos lugares, y muchas en Buenos Aires, obviamente. Con el tiempo estas obras van creciendo, ¿no? Van superando el problema o el primer impacto que a veces da la pobreza o la falta de recursos en lugares, ¿no? A veces insospechados desde la vida cómoda que tenemos nosotros en la ciudad, y van empezando también a encontrar en detalles y en arquitectura, ¿no? Nuevas respuestas a tecnologías o a tecnologías que por ahí están al servicio de otras industrias y se ponen al servicio de la construcción, con un nivel de arquitectura que creemos va superándose a medida que van pasando los equipos y se van como desarrollando estos ejercicios en donde todos aprenden de todos, o incluso algunos sistemas de gestión, como por ejemplo este albergue para estudiantes en San Miguel de los Colorados, en Jujuy, en donde todas las familias colaboraron construyendo estos ladrillos de adobes para finalmente que los estudiantes puedan pasar la noche en este lugar. Esos sistemas de gestión se van como experimentando, mejorando y trasladando de un ejercicio al otro, como si en realidad no solo los profesores estuviésemos, ¿no? tuviésemos la capacidad de enseñar en una academia, sino que como un gran colectivo de pensamiento todos aprendemos de todos. Bueno, eso obviamente participa de movimientos a nivel internacional, en donde se habla de esto de la experiencia en acción. Esto es una exposición que se hizo el año pasado en Múnich, en donde se mostraban distintos ejemplos a lo largo de todo el mundo con estos mismos motores de búsqueda. Ahora esta exposición está montada en Berlín y ahí está uno de los trabajos de nuestros estudiantes y todo lo que hace la escuela en Berlín, además de que fue seleccionado y estuvo expuesto en el pabellón argentino de la Bienal de Venecia, bueno, y en muchos otros lugares. Y también en este sistema de aprendizaje colectivo hemos aprendido que si en vez de tomar hechos aislados, poníamos a muchos grupos a trabajar en un problema puntual, lográbamos resolver el problema de una comunidad, ¿no? mucho mayor, o incluso dejar como el puntapié para que si nosotros hacíamos capaz reformas en casas, después venga el Estado y construya el espacio público. Bueno, esto es uno de esos ejemplos, es un proyecto que hicimos para el municipio de Tigre, en colaboración con el municipio de Tigre, con un programa de mejoramiento de viviendas, en donde el municipio nos convocó para que los ayudemos desde el punto de vista tecnológico en resolver estas viviendas, y nosotros lo pusimos como trabajo en la tesis y le pedimos que nos vinculen con un barrio específico para resolver esto, y hemos hecho unas 12 obras en ese lugar, 9 y algunas obras infraestructurales, que al final terminan como cambiando el panorama
9 casas, perdón, y unas obras infraestructurales que terminan cambiando el panorama completo de un barrio, porque nosotros hicimos estas pequeñas casas, le cambiamos tal vez la vida a una familia, pero el de al lado, ¿no? Empieza a reformar su casa porque encuentra una manera de construir muy económica con materiales que tiene a la mano a partir de este aprendizaje, y después el Estado construye las veredas para llegar a las casas. Bueno, y así es como una especie de sistema que se va encadenando, ¿no? Desde el puntapié del trabajo de los estudiantes hasta después llegar a que por ahí el muelle, ¿no? de entrada a este barrio se mejora y tienen una mejor entrada. Bueno, cada una de estos edificios, de estas pequeñas viviendas o lugares de trabajo, están hechos por equipos de entre 5 y 8 estudiantes que se vinculan con las familias, entienden su problemática, son asistidos por profesores de la facultad en distintas temáticas, desde la estructura, ¿no? La tecnología, alguna parte legal, y vamos como resolviendo todos hasta construir la obra. Y el último que les quería mostrar en ese mecanismo de trabajo es un parque urbano en el municipio de Morón, que era un polo recreativo que la base aérea de Morón dona o transfiere al municipio, que no tenía ningún equipamiento en un área donde vive mucha gente, donde casi no hay ninguna plaza, y esto se transformaba como en el pulmón verde o de expansión de las casas. Y nosotros también ahí pusimos a toda una generación de tesis a trabajar en esto, a una camada de tesis a trabajar en esto, hicimos juegos para chicos, las oficinas del parque, y bueno, terminamos construyendo un parque completo, ¿no? Un parque urbano completo a partir de pequeñas piezas de arquitectura y después todo un entramado de caminos y de vegetación que existía en el lugar y que termina el municipio. Eh, bueno, ahí se ve un poco desde miradores, juegos que sirven para ver el horizonte o la reserva ecológica que está al lado, anfiteatros, lugares de sombra, las oficinas, lugares de descanso y hasta una pista de mountain bike, que me pareció interesante terminar esta charla con eso, porque no solo es una obra de arquitectura, sino por su envergadura, transforma o utiliza el paisaje del lugar para generar un espacio de recreación para chicos con la potencia, ¿no? De una arquitectura entrecruzada con la naturaleza, además de una manera muy interesante según el proyecto de estos 7 estudiantes. Bueno, estas son algunas imágenes de esa obra mimetizada con el paisaje y les muestro un video de la obra en funcionamiento. Bueno, muchas gracias. Les dejo ahí la página y el Instagram para que puedan ver los demás trabajos de nuestros estudiantes, que no cuento por el tiempo, pero que la verdad que todos y cada uno de ellos son dignos de ser mostrados, no solo por el trabajo a nivel de arquitectura, sino, bueno, imagínense, les contaba un parque, pasan miles de chicos y de chicas cada fin de semana por ese parque, así que eso obviamente nos llena de orgullo como comunidad educativa. Y ver que nuestros estudiantes a partir de ahí además se relacionan con comunidades, ¿no? Amplían el espectro de acción que un arquitecto o una arquitecta a veces piensa que puede tener cuando entra a la academia y cuando salen después de atravesar estas experiencias durante toda la carrera, bueno, trabajan para la sociedad, abren totalmente su abanico, ¿no? de responsabilidad frente a la sociedad y obviamente de trabajo. Así que, bueno, nada más, muchas gracias por escucharme.
Gracias Alejandro, a vos es un placer siempre escuchar como todas estas acciones, ¿no? Que vienen llevando a cabo en el plan de este programa. Eh, Digo, como miembro de Domus Lab me parece como súper interesante y siempre lo tenemos como en cuenta, como experiencia. Justamente en la mesa Gracias, gracias. anterior en la mesa anterior terminamos como debatiendo o hablando esta cosa de la formación, ¿no? De que veíamos cierta tendencia que ahora está, entre comillas, de moda, ¿no? Lo sustentable o algo así, pero ¿qué pasa con la formación, ¿no? ¿De dónde salimos? Que si había o no había algo de esto, de, de intenciones de acciones comunitarias, de reflexiones, como vos decías, del inicio de la carrera sobre la materialidad, ¿no? Quizás ese paradigma está cambiando un poco y creo que en eso el programa que vos desarrollás o que desarrollan ahí tienen como una punta interesante para aportar sobre eso. Eh, Gracias, Acá, gracias. Sí, estamos seguros de eso y por eso, bueno, la verdad que obviamente lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucha gestión, pero cada vez más entusiasmados de seguir haciéndolo. La pandemia ha hecho que, digamos, un alto, ¿no? En todo lo que veníamos haciendo, pero ahora estamos relanzando con todo el trabajo. bueno, mejor así, ¿no? Este último video que mostraba ilustra, ¿no? Me parece un poco las últimas Ujú. acciones. Acá Victoria nos aportaba, que fue en el 2018, yo no me acordaba el año, que obtuvo el premio Domus Lab en la categoría Acciones Comunitarias y de Formación. Ahí fue que se premió el proyecto. Sí, sí, Bueno, muy bien, muchas gracias Alejandro. Pasamos gracias. entonces a la próxima presentación. Seguimos con Víctor Franco y Natalia Cajanov. Víctor Franco es arquitecto, egresado por la ETSA, Barcelona, Universitat Politécnica de Cataluña. Posee un título que está homologado por el Ministerio de Educación de la República Argentina. Fue becario del programa Erasmus en la Technische Universität de Berlín y también becario del programa Erasmus Mundus en la FAU Universidade de Sao Paulo. Es magíster en planificación territorial y gestión ambiental, con especialización en planificación y gestión de ciudades por la FACGH Universidad de Barcelona, becario del programa América Latina en la maestría en urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente doctorando en arquitectura en la FADU UBA, Universidad de Buenos Aires. Es acá investigador del Centro del Hábitat Inclusivo del Instituto de la Espacialidad Humana de la FADU-UBA, del Centro de Investigación en Política Pública y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro. Director del proyecto de investigación PIT-PIH04, la ciudad común, la vivienda popular colectiva, como germen de una urbanidad alternativa desde el territorio latinoamericano, dentro de la Secretaría de Investigación también de la FADU-UBA. Es codirector de otros proyectos de investigación que indagan sobre las socionaturalezas arquitectónicas, indagaciones proyectuales en vivienda colectiva de media y alta densidad, también dentro del marco de la Secretaría de Investigaciones de la FADU-UBA. Es docente de varias materias, entre ellas proyecto urbano y proyecto arquitectónico en taller forma y proyecto de la FADU-UBA, y además de dar otras materias en la UNLAM, Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional del Nordeste. Es, por último, tutor para Latinoamérica del curso de diseño cívico impartido de manera virtual por la comunidad global CivicWise. Víctor, como decía anteriormente, está acompañado por la arquitecta Natalia Cajanov. Ambos pertenecen a Colectiva Habitaria, que es una plataforma colectiva que indaga sobre la desnaturalización del espacio en el que habitamos desde una perspectiva ecofeminista. Exploran entre ellos, ¿no?, lo común como una potencia para resignificar y politizar el espacio doméstico. Bueno, muchas gracias por haberse hecho un tiempo para estar presentes acá con nosotros y contarnos un poco de su experiencia. Bienvenidos y los escuchamos, Víctor y Natalia. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación, por la invitación.
a este espacio, a esta mesa. Un lujo poder estar con Alejandro de nuevo y Marta. Gracias a vos, Andrés, por invitarnos en particular y a Victoria Baeza, que siempre está atrás de haciendo cosas mágicas y lindas. Y que también, un agradecimiento a querer escuchar un poco nuestras prácticas y nuestras ideas al respecto de estos temas. Así que, bueno, arranco con un poco con el título que le pusimos a esto, que siempre nos gusta poner como un titulito a las cosas para marcar, hacer para imaginar otros mundos posibles. Bueno, quería simplemente como mencionar muy breve esto de hacer que por qué lo ponemos, ¿no? Eso hace alusión a Donna Haraway, una pensadora estadounidense que nos gusta muchísimo, que la seguimos muchísimo, y tiene que ver con su idea, su concepto de la simpoiesis, esta idea de hacer justamente la poiesis, esta idea de hacer, de construir, de transformar, y el sim con esta idea del con, ¿no? No es la poiesis en sí como temas, ni la autopoiesis, sino que ella propone la simpoiesis, o sea, esta idea de hacer justamente para pensarnos en convivencia con otras especies, también ella va a decir, ¿no? Con otros mundos, para imaginar otras posibilidades, ¿no? Nos interesa mucho también remarcar esta idea de la imaginación, porque van a ver en la charla que está mucho en nuestras prácticas y en la experiencia que traemos para contar. Así que bueno, ya nos presentaste como colectiva. Hace unos años que venimos trabajando, inicialmente nos encontramos en el ámbito académico, digamos, como docentes, pero en realidad somos investigadores y nuestras prácticas se cruzaban, nuestros temas de investigación, y nos pareció muy potente poderlos cruzar, amalgamar, enredar, para justamente entender temas más complejos y poder dar respuesta de manera más integral a algunas problemáticas. Somos, en realidad, bueno, Natalia Kanov, que está acá conmigo hoy, Luciana Pellegrino y Martín Pego, y yo formamos como, entre los cuatro, como el grupo inicial de lo que es esta plataforma colectiva, que hoy en día en realidad está formada por mucha más gente, y nos vamos articulando también por proyecto, por experiencia, por proyecto de investigación, etcétera. Y lo que hacemos un poco, bueno, tiene que ver desde lo que mencionaba el mundo de la docencia, la investigación, con talleres dentro de las instituciones, pero también fuera de ellas, con talleres propios. Después, bueno, todo el mundo de la publicación, justamente para comunicar y para generar herramientas a nivel de proyecto, centradas en la vivienda colectiva, que es nuestro eje también de investigación central. Para justamente ir construyendo nuevos insumos para repensar nuestros mundos, digamos, y poder habilitar otros posibles. Y a partir de eso también empezamos a aplicarlo a través de concursos y de articulaciones territoriales, digamos, con diferentes comunidades y especialistas con las que venimos trabajando. Así que, bueno, acá para presentar una idea esta idea de la utopía urbana, que, bueno, como apuesta un poco de guía de la charla en términos transversales, que son algunos de los temas que vamos a tocar y que nos interesan en general en todo lo que investigamos y hacemos, entre otras cosas, ¿no? Porque es un recorte en realidad para traer hoy para esta mesa. Y los temas son un popoco como parece, después nos hacía gracia porque parecía una pirámide, una flecha, ¿no? Digamos, hacia las utopías urbanas, digamos, bueno, pensamos que es necesario, o vamos a contarlo desde ahí, ¿no? El caso que traemos para contar, desde el fomento de la biodiversidad, como un proyecto y como nuestras prácticas, la que vamos a contar en particular, fomenta la biodiversidad, trabaja sobre el tema de la reconversión de infraestructuras, no solo en lo puntual, que van a ver por qué, porque era una infraestructura, digamos, obsoleta, que se reusa, sino en general el tema de la infraestructura como tema de metabolismo que vamos a contar. Después la regeneración para el equilibrio ecosistémico, la idea de regenerar, ¿no? Y la idea del equilibrio ecosistémico, que abogamos tanto y que es complejo, digamos, y hoy no desarrollamos ni en términos teóricos ni nada, sino que lo vamos a ver un poco aplicado. Y después el tema en concreto que también defendemos bastante es la idea de los enclaves comunitarios en centralidades urbanas, la idea de la defensa por la centralidad, por las infraestructuras, pero también la idea de lo comunitario como posibilidad. Bueno,
El proyecto que traemos para hoy es una de las articulaciones territoriales de las que formamos parte. Esta es hace ya un año que nos invitaron a formar parte de esta huerta agroecológica transfeminista, junto con otras organizaciones como son el Lunameno, Fútbol Militante, Serigrafistas Queer, Inquietudes y Vuelve el Monte. Nos invitaron a participar de este lugar, que es un predio que queda detrás de la Mutual Sentimiento, que es un galpón en el predio ferroviario de Chacarita, a la vera de la nueva calle Triunvirato, en la reurbanización de la Villa Fraga. Eh, y para resumir un poco en algunas líneas de lo que trataba o del proyecto al que se nos invitaba, era por un lado trabajar sobre la soberanía alimentaria, es decir, generar un jardín comestible, donde haya prácticas libres de explotación y donde haya intercambio de saberes. Otra era la idea de un espacio seguro y protegido y de contención para mujeres y o disidencias en situaciones de vulnerabilidad, de violencia de género o de situación de calle, como de primeras emergencias o de refugio, sobre todo en la pandemia. Y por último, un espacio para la formación, para la reflexión y para el pensamiento de prácticas alternativas. Y esto es un poco, por eso lo llamamos como utopía urbana o una especie de oasis urbano, que cuando entramos ahí por primera vez, la verdad es que todas las prácticas y todo el conocimiento establecido se quebraba, desde la alimentación, la salud, la idea de la reconversión de infraestructuras obsoletas, la idea de los estereotipos de género, o sea, todo era como en un empezar desde otro lugar. Y sobre todo esta idea de intercambiar saberes y de generar una escuela agroecológica con mirada transfeminista. Entonces, cuando llegamos por primera vez, también pensando desde dónde venimos y cuál es nuestra formación académica como arquitectos, que por lo general estamos acostumbrados a tener como una relación con un cliente que nos llama por algún tipo de encargo, y en este caso los límites bastante borrosos. De todas formas tuvimos que en algún punto darnos la cabeza contra la pared para entender cómo encauzar nuestra práctica o cómo darle la vuelta para entender cómo formar parte. Es decir, seguir quebrando con estas lógicas de las que decía anteriormente. Entonces, lo primero que hicimos cuando llegamos fue, no me pasa a la siguiente, a ver, ahí, fue justamente relevar todo el territorio, y como ven acá lo traemos justamente a modo de como la típica práctica arquitectónica que se hace cuando se conoce un lugar, y también para que entiendan el espacio, pero digamos que habíamos hecho una cantidad enorme de proyectos sobre los vagones, es decir, el vagón de la formación agroecológica, el vagón vivienda, el vagón de espacio común, y dos nuevos dispositivos que iban a ser unos baños secos y un invernadero, y lo que era la huerta en ese momento con los bancales y el crecimiento de la huerta. Pero claramente todo eso fue muy difícil de abordar y no tenía que ver con las prácticas ni la dinámica que se estaba generando en ese lugar, así que justamente esto de hacer con fue más visible que nunca, ¿no? Entonces, ahora, a ver, quizás pasamos. Esto es para que vean un poco el paisaje con el que nos encontramos, un paisaje completamente verde, lleno de especies distintas y con estos vagones abandonados que estaban recién empezando a ser reciclados para reutilizarse para otros fines. Otras imágenes para entender un poco el paisaje. Estas también eran unos primeros acercamientos que hicimos desde los montajes o desde entender qué situaciones se podían vivir en los vagones, ¿no? Por encima, por debajo, entre medio, uniéndolos. Si bien de todo esto no llegamos a ponerlo en práctica, sí nos sirvió como acercamiento cada vez más sensible hacia el territorio y hacia la comunidad que estábamos formando ahí. Y esto como un paréntesis también para hacer alusión
a un corredor de plantas nativas que se empezó justamente hace un año, del otro lado de Triunvirato, y en donde empezamos a entender también y a aprender sobre la importancia de esta vegetación autóctona en tanto el equilibrio ecosistémico y el, el, el hecho de convivir con otras especies. Bien, bueno, en relación a esto que mencionaba Nati de el rol que también fue mutando, yo creo que es de lo más interesante que podemos hacer hincapié en la charla para traspasar como idea. Yo creo que es una práctica que nos ha transformado como personas, ni hablar, pero también como profesionales, o yo lo siento mucho en lo personal. Y eso fue una exploración que la fuimos trazando mientras nos fuimos como entregando de alguna manera a las lógicas, a las prácticas relacionales de organización, ¿no? Que tenían una menos, que tenían diferentes colectivos, a partir de de la idea, bueno, de potenciar el deseo, ¿no? Y desde ahí encontramos una manera muy desde lo pasional, digamos, desde un lado un poco racional, cada vez menos racional, pero que se iba entramando y entrelazando entre todos, y los saberes se iban como disipando y multiplicando en realidad. Eh, entonces, esto fue como un detonante, fue como un punto de inflexión, ¿no? Donde yo creo que acá podemos datar de alguna manera nuestra participación realmente embrincada en la comunidad que finalmente se armó de la huerta, que es una comunidad de comunidades, digamos, o de agrupaciones o de personas, muy variada y grande, digamos, que justamente entrelazándose pudo armar mucha fuerza, y que, como decíamos, rompe como la idea ni siquiera en términos de metodología muy específica, ¿no? De ecodiseño, veníamos trabajando también esto en otros sentidos, y acá medio que se nos rompió también estas lógicas hasta metodológicas, ¿no? Y nos entregamos como a un taller que le llamamos Imaginación y Deseo, que creemos que fue el fundamento, digamos, de un nuevo vínculo y de lo que se ha trazado hasta ahora, que además fue muy interesante porque permitió cosas más allá de la exploración que necesitábamos en términos de diseño, sino también como construcción de comunidad al mismo tiempo, y que se basó en unos ítems base, digamos, que básicamente fue como presentar el lugar, intentar como nombrar los espacios de alguna manera, intentar reconocer algunas actividades y reconocer algunos deseos, algunas sensaciones, algunas situaciones que se querían para ese lugar, y poder entre todos debatir cuáles eran los puntos en común y los puntos controversiales, digamos, que de alguna manera existían, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las preguntas, por ejemplo, o sea, ¿qué espacios desean? ¿Qué les gustaría ver que no ven? ¿No? ¿Cómo les gustaría que sean estos espacios? ¿Qué les gustaría sentir y hacer? ¿No? Como cosas muy desde de esa idea del deseo, cómo se imaginan que podría pasar, ¿no? Bueno, la idea de la imaginación, eso fue muy interesante porque, bueno, primero, nada, cómo se dio todo esto, mencionamos que todo esto fue en pandemia, nosotros ingresamos, justamente hicimos este taller el 17 de octubre, ya recién hace un año exactamente, y hace unos meses que habíamos arrancado, y que se formó todo esto, así que quiero decir, fue un refugio en pandemia, doblemente refugio, ¿no? Y donde, bueno, con todos los protocolos y de manera compleja, digamos, como que fuimos de a poco eh, encontrándonos y pudiendo trazar esas sinergias, esas decisiones colectivas, y divertirnos también, por supuesto, en el camino y conocernos, ¿no? Ni hablar. Entonces, bueno, como para algunos temas que salieron, en general, fue mucho hincapié con el tema del ocio, tema que nos interesa muchísimo a nosotros en nuestras investigaciones, habilitarlo, el tema de la biodiversidad, del guardado específico para estos lugares, ¿no? La idea de la intimidad o la protección, ya como temas, son temas re interesantes que empezaban a salir, temas de arquitectura, temas en debate contemporáneo, ¿no? Después todo el tema de las articulaciones las circulaciones o las transiciones, todo el tema de la organización y la comunicación, también muy importante para todo esto, el agua como temática, que nos parecía también muy interesante, vinculada también al deseo y al goce, y después las cuerpas, digamos, como uno de los temas centrales que definen también a la huerta. Bueno, ahí está. Bueno, y otra de las áreas que trabajamos fue esta de infraestructura y metabolismo. Había como desde su lado dos pedidos importantes, que era la generación de unos baños secos y un invernadero,
y cuando nos pusimos a trabajar, que también surge de este taller de imaginación y deseo, la idea de un nuevo dispositivo que se pose en este lugar donde eran solamente vagones y una huerta nos parecía que tenía que estar pensado desde su configuración, o sea, desde su materialidad, que serían toda en madera y cuanto más elementos reciclados del lugar encontremos mejor. Eh, y también al ser baños secos nos parecía muy importante tener esta idea de la infraestructura visible. No, si querés pasar. Como eran unas especies de módulos lineales, también haciendo como cierta alusión un poco simbólica, pero bastante contundente a la idea de algo lineal como es un vagón de tren, que fuera como uno más, que sea como lo menos invasivo posible, y era como esta sumatoria de módulos que iban fragmentando las distintas funciones del baño y que además permitía un último módulo para la infraestructura visible, es decir, para poder entender y de forma didáctica cómo se recolectan y cómo se reutilizan los recursos desde la recolección de agua de lluvias, desde un termotanque solar, desde la recuperación de la materia fecal y de la orina para fertilizante, para compost, y fue eso, un trabajo bastante en conjunto que no llegamos a realizar, pero sí nos dio como esto, seguir fortaleciendo un poco el vínculo y seguir proyectando con toda la comunidad. También me faltó decir que obviamente la gente de Fraga, las mujeres de Fraga, articulaban en esta huerta, digamos, y con una idea también de aprendizaje sobre lo que allí se producía, sin fines comerciales, sino de consumo propio. Bueno, y esto es un poco la experiencia en ese sentido. Bien, bueno, más allá de que hay cosas que se hacían o que no se hacían, porque las urgencias y bueno, fue muy interesante las tomas de decisiones, más allá del proyecto, o que el proyecto potencia para cierta toma de decisiones, pero que finalmente a veces se dan otras, eso también fue muy rico. Siempre estaba esta idea de, bueno, reciclar, restaurar y reconvertir, antes que, bueno, comprar materiales nuevos o lo que sea, a pesar de tener como el pensamiento, digamos, de que los materiales que introdujéramos tuvieran un criterio, digamos, de cierto reciclaje posterior y lo que fuera. La idea es que, o sea, casi no usamos materiales nuevos, digamos, porque un poco lo que ahí estaba, la idea de lo disponible, digamos, que teníamos por ahí, o después también campañas de donación o de búsqueda de materiales en contenedores, o a veces, digamos, bueno, aparecían estas cosas con las que podíamos trabajar. O sea, era muy difícil trabajar porque era un poco con lo que iba surgiendo, entonces era minuto a minuto, día a día, todas las semanas, un trabajo muy continuo, muy continuado, de formar parte más que de pensar el proyecto. Lo pensábamos ahí, de hecho casi que trasladamos la oficina ahí, y cuando estábamos era nuestro lugar de trabajo, digamos. Bueno, acá para comentar esto que inició siendo uno de los vagones, bueno, el vagón más importante que estaba habilitado, que empezó siendo un vagón común, donde se empezó a trazar como toda la comunidad. Después, por necesidad, pasó a ser un vagón refugio, un vagón vivienda transitorio, porque iba a ser en otro lado el vagón refugio. Después lo contaré mínimamente. Y bueno, finalmente fue el lugar de cobijo, de refugio de algunas personas, de algunas mujeres, digamos, que víctimas de violencia. En Charlie, mencionarla, porque, bueno, realmente estaba viviendo acá y fue una persona muy importante para la comunidad, que con toda la red que se armó, tuvo la posibilidad de tener la contención que necesitaba en ese momento. Y bueno, 19 años, había dejado la secundaria y ahora está haciendo el CBC de Derecho. Bueno, entonces como que también, como todo eso, no es solo tener un lugar, sino toda una red, posibilitó también eso, ¿no? Entonces, bueno, como mingas de trabajo entre todo esto, ese financiamiento, digamos, se iba haciendo para poder habilitar los lugares. Esto como Charlie, digamos, se fue apropiando de ese lugar y lo fue haciendo suyo, aunque fuera de manera transitoria, donde poder estudiar, donde poder sentirse segura y donde poder invitar también a sus amigues de ahí de Fraga también. Acá hacerme alusión a esta plataforma de extensión, que había salido uno de los deseos clave, que era poder estar como medio ranchando en este lugar que fue como
fue una posibilidad de trabajo porque esta plataforma era muy pesada y no se podía hacer, pero hicimos como un acuerdo, digamos, así de palabra, con la gente del Ferroclub, porque hubo un movimiento de los vagones, se llevaron uno, y a cambio les dijimos, por favor, nos pueden ayudar a levantar esto, así que muy amablemente también hicimos un trabajo en conjunto con Ferroclub para poder habilitar este deck que era tan importante desde la idea de visuales, de la idea de la extensión del espacio como una especie de mini andén, que nos permitió muchas cosas también, aunque parezca nada, en realidad fue mucho. Acá, bueno, está Charlie, digamos, con sus amigues, y otra de las acciones que hicimos de transformación ahí fue un vagón más madera, que era el finales del 19, que original, digamos que, bueno, estaba en muy mal estado y lo rehabilitamos como un quincho común, todo con elementos, digamos, de reuso que habían ahí, ¿no? Inventándonos, ingeniándonos algunos mecanismos para poder, por ejemplo, con las puertas abrirlas y cerrarlas y poder tener un espacio muy grande, o con cómo regular ciertos niveles de intimidad o cómo exponer algunas situaciones, por ejemplo, la exposición del baño, que todavía no tenía cerramiento, no sabemos si lo va a tener en algún momento. Y el vagón vivienda refugio que mencionaba, que no pudimos llegar a abordarlo, después mencionaremos por qué, que era lo siguiente que íbamos a hacer. Esto se iba a convertir con un financiamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad realmente en un refugio real, digamos. Pero bueno, eso quedó trunco. Ya lo contaremos al final. Bueno, y el último proyecto que encaramos fue la idea de un invernadero laboratorio, en donde el primer prototipo que pensamos viene de la mano con esta modulación que hemos pensado para los baños, eh, con la misma lógica de encastre y con la misma configuración, eh, aunque cambiaba como su morfología en el techo, como un techo curvo, eh, porque entendíamos que tenía como esta diferencia con la estructura de baños. Esto también se charló mucho de forma colectiva y en talleres, y lo llegamos a hacer, pero muy distinto, cosa que aprendimos mucho en esta dinámica de proyectar muchas cosas y que vayan tomando otros rumbos. Esto le pusimos invernadero de descubrimiento porque cuando decidimos dónde iba a ser, había como mucha indecisión sobre cómo ubicarlo en relación al asoleamiento y demás. Y cuando empezamos a desmalezar y a sacar la tierra, nos encontramos con un resto de vía que estaba enterrado y que directamente fue como la clave para la ubicación, era como la mejor ubicación en donde podía estar el invernadero, así que lo posamos ahí. Y no solo eso, sino que desde, bueno, ahí se ve cuando se terminó de como descubrir estas vías para empezar la colocación de los postes y demás, pero desde del vagón de madera que contaba Víctor recién, pudimos rescatar unas vigas curvas de madera que tenía ese vagón, que no eran estructurales, entonces nos servían justamente para reconfigurar el techo del invernadero y que fuese realmente como una especie de vagón nuevo, con elementos nuevos y elementos restaurados. Así que acá hay un poco de fotos del proceso, eh, de, de cómo se fue construyendo, con también distintos días de trabajo coordinados, la colocación del nylon y, bueno, unas fotos del último día donde terminamos esto. Sí, hacer mención que eso también lo hicimos con el INTA, porque bueno, hubo un financiamiento también que nos ayudó y nos también instrumentalizó como para poder hacer de la mejor manera esto. Se estaba trazando muchísima articulación también con el Estado, con diferentes financiamientos, con diferentes organismos e instituciones, pero bueno, esto todo muy en pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esto estaba como floreciendo una construcción política muy compleja y quedó trunco. Entonces, bueno, queríamos lanzar una especie de comentario final, digamos, cómo se construye comunidad y proyectos políticos, cómo se construye un espacio colectivo. Y en ese sentido quería leer un manifiesto, un comunicado que publicamos el 8 de octubre, todos los colectivos que formamos parte de la huerta, ante el desalojo que sufrimos.
Pensamos y discutimos mucho colectivamente antes de decidir hacer público este conflicto. Siempre es doloroso abrir lo que parecen discusiones internas porque preferimos creer que del lado de quienes luchamos a diario, de la manera que sea, para transformar nuestras vidas en y con las comunidades y mundos que habitamos, hay complicidades y no miserias, pero a veces falla. A veces, para proteger los proyectos colectivos, es necesario hablar, poner en común, llamar a más compañeros a poner en cuestión cómo construimos comunidad y proyectos políticos. La Mutual Sentimiento expulsó el proyecto de la Huerta Refugio Agroecológica Transfeminista, del cual formábamos parte diferentes colectivos y personas independientes que suman en el camino. Nos tuvimos que ir del predio el 28 de septiembre. Ese día había una reunión pautada de la red de género del playón de Chacarita, del que formábamos parte, y nos encontramos con que la Mutual Sentimiento puso candados para cerrar el acceso al predio de la huerta y al vagón que funcionaba como refugio donde vivía una compañera víctima de violencia. Nos quedan muchas preguntas después de que nos expulsaran, haciendo del proyecto una experiencia descartable. ¿Cómo se construye un espacio colectivo? ¿Cómo se disputa un proceso de urbanización dominado por la especulación inmobiliaria, destruyendo una y otra vez proyectos colectivos y solidaridad y apoyo mutuo? Con cadenas y candados, con actitudes policíacas, sembrando la discordia y la desconfianza entre compañeros, tendiendo redes de vigilancia sobre nuestros ensayos por imaginar y construir espacios comunitarios. Bueno, entonces como mensaje final, digamos, resumen que siempre lo tenemos con pensamiento teórico, pero que acá lo pudimos amasar y entrelazar en términos de transformación absoluta en nuestros cuerpos, hacer con otros como una decisión política hacia una vida en común, una especie de pequeño manifiesto, inventar comunidades de formas horizontales, eso es lo que queremos, construir colectivamente entre cuerpos diversos, fomentar la cohabitación multiespecie o promover la vida nativa, representan algunas líneas urgentes de acción colectiva para imaginar otros mundos posibles. En esa tarea estamos. Y también mencionar que más allá del desalojo y de la situación muy complicada que hemos transitado y que ha transitado la compañera que estaba en el refugio, que está bien y que está acompañada, nos ha dado más fuerza que nunca esta situación como para entendernos realmente como una comunidad, como un espacio de proyecto político que ahora estamos trazando dónde, cómo y de qué manera poder avanzar y poder seguir pensando en estas utopías urbanas a las que no vamos a retroceder y que venimos a disputar. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Víctor, Natalia. Sí, justamente esto que contabas al final, yo me imaginaba, ¿no?, que iban a tener algunos desafíos, algunas situaciones que ponen de manifiesto seguramente un trasfondo, ¿no?, que a veces uno desconoce, bueno, estos factores que mencionaban, especulación inmobiliaria, cuestiones políticas, ¿no? Nada, a veces atentan contra todas estas buenas acciones, ¿no?, que uno pueda, estas buenas intenciones que uno pueda tener, ¿no? Sí, o sea, más que nada plantearlo como parte de la cosa, y bueno, fue muy reciente esto también, entonces, bueno, coincidió con esta charla, con una construcción muy potente que veníamos haciendo y frente a un desalojo, entonces tener que poner el cuerpo para otras cosas, esto hace poco de esto, entonces, bueno, hasta pensamos no venir a hablar, pero bueno, nos pareció charlándolo con el resto del grupo como que estaba bueno justamente mencionarlo y que forma parte de este pensamiento colectivo comunitario y que tiene que ver con esto, digamos, con los conflictos, con las disputas políticas, ¿no?, por la disputa por el espacio, por el tipo de organización de prácticas. Las prácticas horizontales son muy difíciles de sostener, no solo porque las prácticas, sino porque rebotan, porque ponen en disputa prácticas verticalistas, ¿no? Entonces, como oponen de manifiesto las prácticas hegemónicas, ¿no? Entonces, como que es una contrapráctica y despoja, digamos, o visibiliza mucho más este tipo de injusticias y lógicas que tenemos tan incorporadas y naturalizadas y que cuando se ponen en disputa, bueno, llaman la atención. Sí, sí, tremendo. Bueno, les agradecemos entonces doblemente la presencia. Continuamos entonces con nuestra última expositora de esta mesa, que es la arquitecta Marta Yagnes, que desarrolla tareas de investigación y docencia en la FADU y en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la USAM,
investiga en el CEP-ATAE, que es el Centro Experimental de la Producción, Arquitectura y Tecnología Apropiada a la Emergencia de la FADU-UBA. Su área de trabajo es la creación de nuevos materiales a partir de los hormigones, con la inclusión de cascotes de demolición, restos de obra y EPS recuperados. Desarrolla la práctica profesional en el reciclado de edificios y arquitectura sustentable en un estudio propio. Forma parte del colectivo de arquitectos involucrados con la sustentabilidad AS6030. Y bueno, entiendo que Marta nos va a contar quizás una experiencia un poco más desde lo académico, ¿no? De cómo trabaja ella con sus cuestiones de estos materiales que describía recién. Bueno, bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, súper interesante, muy diverso y muy admirable el trabajo de los dos grupos. Yo les vengo a contar el trabajo que hago, como decía Andrés, en los dos centros de investigación en los que trabajo. Parte del equipo es la arquitecta Susana Caruso, el arquitecto Roberto Busnelli, el ingeniero en materiales Abraham Becerra, después tenemos una diseñadora gráfica, Janina Aranda, y dos arquitectos, Mariana Berardino y Alejandro Bruso, que son dos jóvenes incorporaciones, después un diseñador industrial, que es Ariel Covielo, y Beatriz Barcat, que es una arquitecta con una visión en participación. Bueno, yo me planteé el tema de las acciones comunitarias, desglosé un poco el título, ¿no? Las acciones comunitarias para la búsqueda de soluciones a problemas actuales y en clave sustentable. Me pareció interesante marcar desde dónde es que se hace este trabajo, porque es el marco que nos orienta, y son dos centros de investigación de universidades públicas. Por un lado, el Centro Experimental de la Producción, que pertenece a la FADU-UBA y está dirigida por el arquitecto Levington. Se fundó, como decía Andrés, como ATAE, porque se fundó como un lugar de respuesta a la emergencia. Allá en los años 80, cuando nació, la primera emergencia con la que nos enfrentamos fue física, ¿no? Atmosférica, geográfica, tuvo que ver con la inundación de gran parte de la provincia de Buenos Aires por la cuenca del Salado, y también con un tema de pobreza extrema en Mar del Plata. Y después, a partir del año 2000, el foco pasó a empezar a entender el fenómeno cartonero, a empezar a entender cómo se pasaba de hablar de basura a hablar de residuos sólidos, y entonces ahí empezamos como grupo grande a trabajar en distintas áreas. Por eso tengo compañeros del centro que trabajan en lo que es plásticos, otros trabajan en lo que es papeles, y yo que dentro del centro trabajo en lo que son cascotes de demolición, o sea, de mampostería, y residuos de poliestireno expandido. Hasta el año pasado, hasta el proyecto nuevo que incluí, empecé a unir mis dos mundos y empecé a incluir también lo que son textiles. Y en el Instituto de Arquitectura de UNSAM tengo dos funciones. Por un lado, soy investigadora del MATLAB, y por otro lado, doy clase en una materia que se llama Materiales, que al menos en FADU no existe especialmente, porque es como una conjunción entre lo que son las materias técnicas, entre lo que es una introducción a las técnicas constructivas y diseño, porque lo que se diseña al final de cada cuatrimestre es un producto, un objeto de construcción. Entonces, un poco entender que nuestro trabajo está basado y es posible solo porque somos un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, tanto en las distintas ramas, ¿no? Desde la arquitectura, el diseño gráfico, el industrial, el textil, la ingeniería de materiales, y ahora, por suerte, también en UNSAM se sumó un Fab Lab, sino que desde la arquitectura tenemos también formaciones, expertices y formas de trabajo que van desde la técnica, el diseño, la obra y también la participación.
Entonces, aprovechando la moda del etiquetado, planteo los grandes problemas actuales con los que nos encontramos y que son los que tratamos nosotros de alguna forma de vincular en nuestros proyectos, tanto los UBACIT que yo dirijo en UBA, como proyectos CONICET que dirigen desde UNSAM Dadón, los doctores Dadón y Cossack, y que organiza y coordina el arquitecto Busnelli, que son, por un lado, el exceso de residuos, y por otro lado, la falta de empleo y la falta de confort en las construcciones. Y nosotros, más que nada lo que yo quería contar acá, no es tanto para variar un poco de lo que cuento siempre, que son los procesos más bien de cómo logramos los productos, me propuse ver, bueno, un enfoque de cómo llegamos nosotros a hacer esto, que es investigación, desarrollo e innovación, en clave sustentable, pero que pueda ser sostenible en el tiempo y también viable en la comunidad. Y entonces nosotros tenemos un proceso que lo llamamos del ensayo intuitivo al ensayo normado. Bueno, este es un póster, probablemente se vea un poco chico acá en la pantalla, pero es un póster que hicimos para las jornadas de investigación de la FADU, que tuvieron lugar a principios de mes, también ahora en octubre, en donde quisimos mostrar cuál es el proceso que nosotros hacemos para evaluar y caracterizar los materiales y los productos a los que llegamos en estos procesos. Nosotros tenemos unos subsidios, en este caso, que es el que yo dirijo, son de UBA, son unos subsidios que se llaman UBACIT, que siempre quedan como escasos para todo lo que uno plantea, porque imagínense que hay más o menos 2 años de delay entre que uno presenta el proyecto, entre que le gana, porque puede uno no ganar, ¿no? El subsidio, y en que le va llegando en cuotas el dinero. Entonces, como los ensayos se van haciendo cada vez más costosos, los ensayos normados, oficiales, digamos, ¿no? Los ensayos que nosotros hacemos en el INTI, nuestro ingeniero en materiales lo que hizo fue un estudio, en 2 de los casos, y en el de conductividad es un cálculo mío, de cómo podemos evaluar, o sea, hacer como preensayos, pero que tampoco son intuitivos, pero normados también. Entonces tomamos distintas normas, en algunos casos la misma norma, pero adaptada, en otros casos una norma un poco más simple, como en el caso de propagación de llama. Y lo que hacemos es hacer un primer ensayo como para ir evaluando el funcionamiento de esos materiales. En este trabajo, lo que ya estamos ensayando es nuestro nuevo desarrollo, que es la inclusión de residuos textiles industriales, no son postconsumo, son resultado de mi trabajo de maestría. Yo hice un curso de especialización, o sea, la carrera de posgrado de especialización en gestión ambiental metropolitana en la FADU, estudiando todos los residuos de San Martín, pero ahora entregué mi tesis en la que traje sobre los residuos textiles. Y gracias a toda esa investigación y a todas esas entrevistas y encuestas, llegué a establecer, a analizar, a concluir que hay muchos tipos de residuos dentro de la industria textil. Algunos tienen que ver con deficiencias de producción o tipos de formas de generar un producto. Por ejemplo, cuando uno genera ropa, hay un gran porcentaje que va del 5 al 20% de residuos que tienen que ver con lo que se genera por esos cortes. Eso en el tiempo es factible de achicar, de reducir en función tanto sea del cambio en el paradigma del diseño de moda como en el uso de programas. Pero hay otro tipo de residuos que
que tienen que ver con el formato de la generación de ese producto, de ese subproducto, y está vinculado con cómo funcionan las máquinas. Y ese residuo no es reducible, porque las máquinas, aún las más modernas, lo siguen produciendo. Y tal es el caso, bueno, no sé si se ven los punteros en este sistema, pero ahí ven a la izquierda abajo unas fotos de lo que son los residuos que se generan en un proceso que se llama de tejeduría plana. O sea, es un tejido que se hace con telares y son telas que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en mantas, en pashminas. No son los tejidos que se hacen con agujas, sino con telares. Y en este caso, después de un proceso previo, nosotros llegamos a la conclusión de que el mejor hilado que se adaptaba a lo que nosotros estábamos buscando era el acrílico. Entonces lo que hicimos, bueno, y siempre en este caso, en este proyecto UBASIT, siempre están mezclados con cemento en baja proporción, pero siempre son mezclas cementicias. Entonces lo que se generó es una serie de mezclas, bueno, después se utilizó una, y se probó. Por un lado, se hizo un trabajo de ensayo a capilaridad, que ya se evaluó y se terminó en el proceso casero. Casero es que armé una especie de mini lab en mi casa, y después va a ir a INTI. Ahora estoy fabricando algunas piezas para INTI. En cambio, bueno, después está el tema de conductividad térmica. Ahí yo no hice un ensayo material casero, sino que lo que hice fue un análisis en función de la característica del material y de las densidades, cómo ese material digamos, asocia a otros materiales ya ensayados, y hice una predicción de qué lambda se podía obtener. Y después, bueno, ya tengo el ensayo en INTI, y no solo lo verifiqué, sino que obtuvo un lambda mucho mejor del que yo había presupuesto. Y después, por último, un ensayo de propagación de llama, y también después en INTI hicimos densidad óptica de humos, y aquí se usó una norma, en lugar de la que usa el INTI, una norma europea, que es factible de hacer hogareñamente, quizás no con el mismo detalle que tiene en un laboratorio, pero lo pudimos hacer como para ver cómo reaccionaban estos materiales, ¿no? Y nos dio muy bien, aquí no teníamos un número, pero sí habíamos visto que no propagaba llama, y el ensayo corroboró esa situación, ¿no? Que es un material confiable que se puede utilizar para aislaciones. Y después acá tenemos algunos otros productos que generamos en el centro. Hacia la izquierda están los que ya mostró, creo, Susana Caruso en su presentación más temprano, que son sus desarrollos en papel cemento. Y hacia la derecha tenemos arriba este producto de la placa textil, y acá se ve también hecho un rollito, el hilado como sale de la máquina. Y después abajo, otro de los productos que ya venimos utilizando, que es el sistema de ladrillones, que tiene el alma de hormigón de poliestireno y cascote, que usamos en una obra aquí cerca de Parque Centenario. Y después quería mostrarles este trabajo que hicimos para el Congreso de Urbanismo que hubo en la LEUP, que hubo también ahora en FADU. En este congreso lo que hicimos con mi diseñadora gráfica y con Roberto fue mostrar un poco el trabajo basado en el trabajo de la tesis de maestría, que fue un poco estudiar el territorio, o sea, cómo es el territorio de San Martín. Bueno, porque la tesis, si bien es para una maestría de la UBA, está en mi estancia de investigación, y todo mi trabajo está como anclado en UNSAM y en San Martín. Entonces, en
en el plano que está arriba es como una fotografía de la realidad. Los colores que ustedes ven tienen que ver, en este caso, con hacinamiento, pero que fue de todos los datos de geográficos, ¿no? De georreferenciados, el de hacinamiento fue el que me daba a mí la impresión de que reflejaba mejor cómo es el territorio, ¿no? La realidad de ese territorio, en donde se usaron esos tonos del amarillo al rojo sangre. El amarillo es la zona que está en mejores condiciones edilicias del partido, que no por nada lo que hace es acompañar la traza del ferrocarril Mitre. Y todo lo que va siendo más amarillo, o sea, más naranja, naranja más oscuro, muestra zonas más frágiles, más vulnerables del partido, hasta lo más deteriorado y lo que está con menor nivel de confort en líneas generales, que son los barrios y las villas y asentamientos precarios que están en el rojo oscuro. Y lo que se ve en las fotos son algunos basurales, ¿no? Cosas que van caracterizando según qué parte recorramos del partido, qué tipo de basurales estamos encontrando. Hacia la zona del SEAMSE tenemos, bueno, el más paradigmático, que es el oficial, que es el norte 3 del SEAMSE. Luego, hacia la parte de 3 de febrero hay zonas en donde se tiran en forma ilegal cascotes, restos de obra que no van al sistema oficial del volqueteo. Y después, más hacia la zona de General Paz y del tren Urquiza, se ven más basurales más pequeños en algunos casos, que están más vinculados a lo textil y a lo maderero, porque la industria textil creo que es la cuarta importancia en todo el partido. Tenemos la metalmecánica, plásticos y maderas, pero está más concentrada, o sea, la mayor parte de la industria textil está enfocada más hacia la zona de Villa Lynch. Y después ahí van a ver al costado cómo son parte de cómo es la metodología que usamos, el análisis que yo hice de los flujos que se generan en estos procesos de gestión de residuos, desde las industrias más pequeñas, que en muchos casos dejan el residuo, lo retira la municipalidad como parte del residuo urbano sólido. Después hay un grupo que lo tira directamente a la calle. Es muy común. Durante la pandemia bajó, pero volvió ahora a verse en algunas esquinas determinadas bolsas con algunos residuos textiles. Después están las empresas que están más controladas, que le pagan a una empresa por retirar ese residuo. Después hay empresas que ya tienen un circuito armado en el que le dan a recicladores, o lo dan o lo venden también sus residuos. Después las menos de las industrias utilizan sus propios residuos, y en algún que otro caso muy esporádico podemos llegar a alguna industria de algún rubro muy particular, como por ejemplo son algunos rubros como cintas o tejidos no tejidos, que han logrado el residuo cero. Y después, en el mapa que está abajo, es nuestra visión, o sea, cómo nosotros nos imaginamos el futuro, cuanto más cercano mejor. Y bueno, estamos tratando de empezar a tejer el territorio también, donde ya no hay esos amarillos claros y esos rojos, sino que todo es más parejo para bien. Nos imaginamos una serie de circuitos, por eso ese infinito que tienen los logos de distintos actores del territorio, como son recicladores, como son transportistas, que se pueden reciclar en cuanto a su función, porque nosotros tampoco queremos que nadie pierda su fuente de ingreso, pero queremos que el transportista, en lugar de transportar el SEAMSE, que no nos necesita para vivir y que ya está bastante sobresaturado, que ese transportista pueda transportar los residuos a una cooperativa local para producir,
y tenemos varias líneas con respecto a lo que es el residuo textil, que van desde estas placas que ustedes ven ahí, el residuo y la placa, y también tenemos contactos con unas cooperativas de costureras de la zona como para resolver otro formato de aislación térmica. La estamos trabajando todo en seco. Esa todavía no está tan analizada, especialmente desde lo que es protección contra fuego. Y también tenemos un microemprendedor que tiene una pequeña fábrica de cortinas de blackouts, que tiene muchos residuos, porque el blackout, digamos, si el cliente es de primer nivel no admite costuras, entonces costuras o soldaduras, entonces hay siempre residuos. Y ellos son dos socios, de los cuales uno es alumno del Instituto de Arquitectura y el otro fue alumno de la Escuela de Negocios también de UNSAM, y lo que están haciendo también es desarrollar un almohadón térmico con relleno de fibras no acrílicas, o sea, de las que no usamos en las placas de cemento, pero con el envoltorio de material de blackout, pero de residuo, y lo que tienen de bueno es que ese material ya es ignífugo, o sea, es autoextinguible, y también hemos hecho ya ahí pruebas caseras en las que se ve que protege incluso al relleno, ¿no? Y también, bueno, empezando a hacer esta telaraña de contactos, este chico trabaja con una industria que no es de la zona, es de Luján, pero ya también nos dio mucho material para probar. Bueno, hasta aquí llegué en el armado de la presentación. No sé si alguien Bueno, quiere preguntar algo, que lo haga por fuera del gráfico. muchas gracias, Marta. Es un placer ir viendo cómo va avanzando en tu investigación también, ¿no? Te vas expandiendo, vas cumpliendo etapas distintas, ¿no? Primero la especialización, la maestría. Me parece como interesante que nos cuentes otro ángulo, ¿no? Porque también Susana habló también de los materiales. Yo dije, bueno, no voy a contar siempre porque está bien que el público puede renovarse, pero el que no va a querer saber siempre lo mismo de los ladrillos. Y ahora, bueno, estoy muy contenta, la verdad, más que nada, más allá de que no estoy tan contenta en sí con la maestría, porque es un producto muy burocrático, ¿no? Pero sí, lo que sí me da mucha alegría y no me arrepiento de haberla hecho es por cómo me abrió el campo, ¿no? De conocer tanta gente nueva y cómo cada vez voy conociendo, porque si bien la maestría, bueno, la tesis la entregué hace 2 semanas, ahora estoy esperando que me aprueben los jurados y que el consejo lo apruebe y que en algún momento del 2022 pueda defender mi tesis. Lo que más me gustó fueron las entrevistas que hice yo personalmente, o sea, recorrer la industria. Y en el medio me metí en otro lío, que fue una sugerencia de mi codirector, que fue hacer una diplomatura en procesos textiles. Te sobraba un ratito, ¿no? Y porque como el año pasado, la verdad que yo fui una de las privilegiadas, la verdad que yo no me puedo quejar, no solamente no me enfermé de COVID, sino que tuve 6 meses de trabajo home office en mi trabajo, con muy poco trabajo, y yo no puedo estar con muy poco trabajo. Entonces, esta diplomatura se hizo online y bueno, y la verdad que fue muy interesante porque fue una diplomatura que armó la UNSAM, pero no nosotros en arquitectura, sino lo que se llama el INCALIN, que es el Instituto de Calidad Industrial, junto con Proteger. O sea, ahí ya empezó a haber una alianza en el territorio, porque Proteger es una fundación que armó un coreano que se hizo multimillonario acá en San Martín, y está como devolviendo a la comunidad con mucha acción de contactos y de traer dinero coreano para capacitar gente. Y ahí eso me vino súper bien porque me contacté, uno de mis profesores trabajaba en una industria textil.
y entonces me contactó. Ahora se fue a vivir a Angola y puso una planta de tejeduría plana en Angola. Pero me dejó a mí el contacto y ahora voy una vez por mes a la fábrica, que es la que me da estos residuos. Y la verdad que me encantó. Yo cada 10 años me aburro y cambio todo, ¿no? Y creo que ahí ya, el 21 era el año que tenía que cambiar todo. Está muy Y, bien. y me pasé, o sea, no es que reniegue, porque ahora estamos con un proceso, digamos, muy ambicioso, que es analizar todo un muro, o sea, ya no productos. Vamos a armar con todo lo que hacemos, con Susana, Caruso, con sus placas, con los bloques y con esta aislación, vamos a hacer ahora en INTI un muro de 3x3 y vamos a sacar el F, o sea, el valor ya de resistencia en tiempo. Y la idea es que todo lo que se va a usar, que no es mucho, pero hay que hacerlo, lo vamos a hacer con una cooperativa local de San Bueno, Martín. eso. Sí, la verdad que sí, y la idea es, el UBACI todavía tiene un año más, o sea que el año que viene, bueno, podamos terminar el proceso de llegar a un paso más, ¿no? Pero es muy arduo, la verdad que todo lo que es gestión, bueno, totalmente identificada con estos temas de lo que les pasó a los chicos, que vos tenés toda la energía y a veces hay como fuerzas que, bueno, que no todas van para el mismo lado. Sí, yo en Y relación a esto bueno, que contaban los chicos, me preguntaban, ¿consiguieron algún apoyo institucional? No sé, desde la facultad o desde algún otro lugar. ¿Es como solamente ustedes de este colectivo? ¿Cómo lo manejan eso? Sí, en realidad recibimos bastante apoyo de distintas organizaciones, no de la facultad particularmente, pero sí de muchas, o sea, sí empezamos a conocer y estamos como en medio de una transición, digamos, como que la comunidad está y el territorio está por verse, pero aparecieron eso, muchas huertas urbanas que se están generando, algunas también bajo el viaducto de San Martín, Bien. algunas en otros baldíos y con mucha potencia como de los vecinos de la zona. Eh, pero sí, hemos recibido como de muchas organizaciones, de la Avia Yala, que es una organización feminista, no me acuerdo de dónde más, Vic, si vos te acordás, hemos recibido mucho apoyo, pero la verdad es que es una disputa territorial, una disputa de poder que nos excede, que tiene mucha historia por detrás, que tiene mucha complejidad, muchos actores sociales, mucha puja de todos lados. Ujú. Estaríamos horas contándola, pero en sí es eso, un poco como que nos excede y que no hubo más forma de volver al lugar, digamos. Pudimos Mm. llevarnos algunas Sí, cosas y o fue sea, todo muy rápido. por ahí quería sumar simplemente que, porque a lo mejor no se acaba de entender, que acá contamos, digamos, nuestra experiencia como en lo pragmático que hicimos, pero en realidad esto tiene una dimensión simbólico-política muy fuerte y hay personas muy importantes del movimiento Ni Una Menos, del movimiento feminista argentino involucradas y obviamente, digamos, de hecho teníamos un financiamiento adjudicado del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad porque es el único espacio de refugio transfeminista que había en Cava, por lo menos, no sé si a nivel nacional incluso, y por eso, digo, era un tema es un tema importante de sostener en términos políticos también, o sea, en términos de necesidad de urgencia, pero también de viabilizar estas prácticas que ya fundamos y que funcionaron, tejieron muchas redes, o sea, en ella misma, la comunidad, es mucha red en sí mismo y al mismo tiempo tejió mucha, tanto en términos de FRA, la red de géneros, o sea, el tema de géneros transversales como políticas y después con el tema del hábitat popular también en términos Cava y AMBA y digamos, como era un epicentro, digamos, de articulador, ¿no? Más allá de que también muchos apoyos de disidencias, ¿no? De movimientos desde trans, travestis, ¿no? Porque digamos, formábamos parte de, digamos, de toda esta problemática en términos de exclusión y,
y también todo el tema de las nativas y la biodiversidad, porque había mucha gente también muy potente involucrada, que construyeron todo un corredor nativo y también a raíz de esto nos empezamos también a involucrar con las defensas por el río, por las defensas, digamos, que se están dando en luchas paralelas en la ciudad, la recuperación, o sea, la defensa de la idea de regeneración de los espacios ferroviarios en desuso, que hay varios grupos políticos y que, o sea, como que todo esto empezó como a trazar también algo que se expandía del lugar y que no, era importante el lugar, pero por ahí no importa, o sea, en definitiva es hablar de esto y recuperar la ciudad y ver cuál es la disputa y poderla llenar de biodiversidad y romper ciertas lógicas que imperan, ¿no?, en la construcción del espacio y de quién es, quién se lo apropia, por qué, ¿no? Bueno, ahí esa es un poco la disputa que visibilizaba este espacio, que se gestó como en pandemia y fue como medio en silencioso y que de repente era una bomba. Y bueno, y nos explotó en la cara, pero digamos, también para seguir para adelante, o sea, no se desarmó, ¿no? Eso también fue lo Claro, interesante. totalmente. Tuvieron como un obstáculo, pero bueno, hay que ver cómo reconfiguran y siguen, ¿no? Me parece que es muy, muy noble los objetivos que tienen. Acá, mientras hablaba, creo que era Alejandro, hay un comentario del chat de Emilia que dice: muchas veces se ve el diseño desde un lado más elitista, que me parece súper interesante que se tome conciencia y se enseñe también desde el lado social. Yo entiendo como, no sé, observando la producción de tu estudio, Alejandro, hay como una cuestión de sustentable que después traspasa al ámbito académico, ¿no? Con estos programas y esto que contabas. Mi pregunta es quizás, ¿cómo nació lo sustentable? ¿Desde que trabajás con tu estudio, formó parte, apareció en un momento? ¿Tiene que ver algo tu padre en esto? ¿Cómo empezaste a trabajar en esta línea? Mm, Yo creo que, mira, un poco lo contaba Marta en su transcurrir, ¿no? De una cosa a la otra, es lo que nos va pasando a todos, y creo que también le pasaba recién cuando contaban desde de la búsqueda de los colectivos. Te vas encontrando con gente, te vas cruzando, ¿no?, con diferentes miradas, lo importante es estar atento. Eh, la verdad que yo no puedo decir si nace del estudio, si nace de la academia, nace de una conjunción entre ambas Ujú. cosas que es indivisible. La verdad que nosotros entendemos a la academia como un mundo en donde la investigación es todo y al estudio de la misma manera. Entonces, algunos experimentos empiezan en obras privadas, donde detrás hay un cliente, y se trasladan a obras que por ahí son pura investigación desde la academia con estudiantes, o a veces al revés. Todo está como muy entrecruzado, ¿no?, y muy ligado. Esta idea de que somos parte de una serie, ¿no?, de redes. Se está hablando como mucho del tejido, parece que Sí, esto de lo sí, sí. textil que decía Marta y que Eso. también decían ustedes, tiene que ver con eso. Somos parte de un entramado muy, muy complejo, y entender eso y ampliar la visión y no mirar todo desde la única y posible, ¿no?, mesa de análisis que a veces tienen las disciplinas, hace que vos estés abierto a otras situaciones. Yo creo que lo importante es la conjunción de espíritus inquietos, y creo que eso, por suerte, la universidad ha logrado en algún momento reunir a muchos de ellos, y ha disparado como para todos estos temas. Eh, Así que nada, no, es como difícil decir dónde empezó. Sí, 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 lo que te puedo decir, vos lo nombrabas recién a mi padre, es que hay una búsqueda como de transformar la enseñanza a un camino de lo social desde, no sé, el 2000 para acá, desde las fuertes crisis que hemos atravesado como país, y que tiene más que ver con, bueno, torcer como el mundo de la academia a abrir las puertas y decir, bueno, tenemos un montón de gente pensando en esto, que es una ficción muchas veces en los talleres, pongámoslos a pensar en cosas que no son ficción. Y entonces ahí aparecieron relaciones con comunidades que necesitaban el apoyo profesional, ¿no?, desde arquitectos, arquitectas, diseñadores, diseñadoras, bueno, desde muchos lugares, y eso encaminó o fue como por ahí la punta de lanza para que después terminemos con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, nos queda esto como de las redes, ¿no? Los tres atravesaron, tenés razón, esos temas del tejido, de ir construyendo a través del propio camino y con la comunidad.
Acá Victoria tiene unas palabras, ¿no? Agradecemos primero a ustedes, por supuesto, por haber participado y haber compartido sus experiencias, a todos los que nos están viendo y escuchando también. La jornada de hoy nos deja como para pensar en valores de los procesos comunitarios, colaborativos de transferencia y codiseño. Creo que tenemos en los 3 ejemplos de cómo desde la institución, desde las facultades, la investigación, hay algo ahí que quizás en la formación tradicional uno debería como empezar a absorber estos procesos. Fue un tema que también se charló en la mesa anterior, esto también desde la institución, desde la formación de los futuros profesionales, cómo estas nuevas herramientas o estos nuevos temas también empiezan a formar parte. Y en definitiva esto también va a redundar en cómo nos plantamos como profesionales para transformar nuestra realidad y crear conciencia, ¿no? Para construir un hábitat mucho más sostenible, colectivo, inclusivo, diverso y demás. No quería dejar de mencionar, antes de despedirnos de la jornada de hoy, el trabajo que viene llevando nuestra fundadora, ¿no? de Domus Lab, la fundadora de esta plataforma, que es la arquitecta Victoria Baeza, quien abrió este festival hoy más temprano y viene sosteniendo este espacio con mucha fuerza y mucho empuje, y bueno, esperamos haber honrado ese objetivo. A los que nos están escuchando, los invitamos mañana a las 9 de la mañana, que tenemos el primer taller. El programa de mañana es muy interesante, ya que veremos soluciones que proponen desde la industrialización y la construcción eficiente hasta el abordaje de energía solar en edificios y ciudades. Luego habrá una experimentación con biomateriales que ustedes tengan en la casa. Y por último, terminaremos con el trabajo sobre el diseño en plástico de postconsumo. Bueno, por mi parte, muchas gracias por habernos, a ustedes, por haber participado, habernos acompañado hoy. Y bueno, esto es todo. Hasta mañana. Hasta luego ustedes. Muchas gracias. Bueno, chau, gracias. Un gusto. Gracias, saludos a todos. Chao, Chau. gracias. Igualmente. Estamos viendo. Hasta luego. Gracias.